Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por habernos dado tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. En esta mañana solo quiero pedirte que a través de tus escrituras, a través de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, hables a nuestro corazón. Que nos permitas comprender las palabras que están en tu palabra para bajarlas de nuestra mente a nuestro corazón. Y que esas palabras puedan cobrar vida a través de las vidas de cada uno de nosotros. Te lo pido todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues tenemos un pasaje un poco largo esta semana, porque vamos a estar leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 22. Y lo primero que tendríamos que entender es que no solamente este pasaje, sino las escrituras en sí, contienen enseñanzas profundas, pero importantes y vitales para nuestro bienestar espiritual, para nuestro caminar de fe. Y lo que vamos a ver en estos primeros versículos del capítulo 10 es al apóstol Pablo abordando tres temas que no ha concluido con su respuesta. La respuesta o la pregunta que dio origen a estas respuestas que está dando Pablo, las encontramos al principio del del capítulo número 8. Así que Pablo sigue contestando todavía aquello sobre ¿y podemos comer o no podemos comer? Y si está mal que lo hagamos o que no lo hagamos. Así que esto es solamente una continuación, no ha terminado con la respuesta todavía. Recordemos que cuando se escribió la escritura no había divisiones de capítulos, de versículos, así que por supuesto que esto solamente está dando una continuidad de lo que ya habíamos leído. Pero vamos a enfocarnos en tres principales temas que pude apreciar cuando estuve estudiando este pasaje. Uno de ellos, como pueden ver en la diapositiva, es la fidelidad. Y vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Vamos a hablar también sobre la idolatría, que pareciera paradójico, pero sería la infidelidad del ser humano. La fidelidad de Dios, pero nuestra infidelidad. Y finalmente vamos a ver el tercer aspecto de la importancia de por qué tenemos que cuidar nuestra fidelidad hacia Dios. Porque tenemos comunión con Dios, tenemos algo que nos une a Dios. Así que juntos vamos a explorar estos temas y vamos a descubrir la relevancia para nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo el texto. Y dice así, cada vez que ustedes vayan leyendo en la palabra, si quieren leer en la pantalla, hay algunas palabras o frases que están resaltadas. Quisiera que ustedes leyeran conmigo las palabras que están resaltadas. ¿Sí? ¿Podríamos hacer eso? Vamos a practicar con el versículo número 1. Porque, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la... Veo que este lado como que lo hace mejor, muchas gracias. Vamos a darle otra oportunidad a los de este lado. Y dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Sin embargo, Dios de la mayor parte de ellos. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. A fin de que no codiciemos lo malo. Allá les gané yo. Como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. ¿Puedes decirlo de nuevo con convicción? Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo?
Puesto que el pan es uno y nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Podemos ver cómo estos versículos están subrayando la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo. Así como no había versículos ni capítulos, tampoco era una continuidad que había de lo que ellos habían aprendido del Antiguo Testamento. Y la importancia de las Escrituras es que nos forman hoy como comunidad cristiana. Así que al final del capítulo 9, ya lo estudiamos la semana pasada, podemos observar que Pablo utiliza la ilustración de un atleta que está buscando competir. ¿Qué es lo que le preocupaba a Pablo? Si podemos, ustedes regresen en sus Biblias al final del capítulo 9. ¿Qué es lo que le preocupaba a Pablo? ¿Le puedes leer las últimas 3 palabras del capítulo 9? ¿Qué es lo que le preocupaba a Pablo? ¿Ser qué? Descalificado, ¿no? Porque cuando tú entras a una competencia, ¿entras para perder? ¿Para qué te inscribes? Para ganar, ¿no? Entonces, si estás en la competencia, tú vas a buscar cumplir con todas las reglas del deporte o del juego, de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando tú estás cumpliendo las reglas y pierdes y ves que alguien no cumplió las reglas y ganó? ¿Sí se siente padre, verdad? No, no, por supuesto que no. Pero nota que la preocupación de Pablo va más allá de simplemente decir si está bien comer o no comer. Lo que a Pablo le preocupaba es ser descalificado. ¿Pablo estaba haciendo algo malo? Regrésate unas palabras atrás en ese mismo versículo antes de no ser descalificado. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Jugar videojuegos. ¿Qué dice ahí en el versículo, en el último versículo del capítulo 9? ¿Qué le preocupaba a él? Pues es que ir al mall y pues no vaya a ser que vaya a ser descalificado. No. ¿Qué hacía Pablo? Bueno, ya se pasaron muy atrás, ¿no? Él predicaba el evangelio, hermanos. Y decía, pues yo ya prediqué, pero aún habiendo hecho algo que a Dios le agrada, puede ser que sea descalificado. Eso es lo que le está preocupando a él. Porque a veces nos ocupamos más de las cosas que no debemos hacer. Hay como una lista de cosas que a veces como cristianos, cuando empezamos a crecer en nuestra vida cristiana, o a veces antes de venir a la vida cristiana empezamos a decir, yo no quisiera ser cristiano porque son muy aburridos, porque no hacen esto, porque hay una serie de reglas que siguen ¿sí? Pero lo que él dice Pablo es mucho más preocupante. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero podría ser que fuera descalificado. ¿Por qué? Bueno, por eso nos escribe el capítulo 10. Así que con el fin de subrayar el peligro que existe de perder la aprobación de Dios, Pablo comienza a describirnos el ejemplo del pueblo de Israel. Pero es interesante cuando lo leímos, vamos a regresar a estos versículos. Cuando dice Pablo, porque no quiero que ignoren, en otras palabras lo que está diciendo es, quiero que sepan. ¿No? Porque negativamente como que se oye feo, ¿no? No quiero que ignoren. Ahora una cosa es cierta, todos somos muy ignorantes, todos, solo que no ignoramos las mismas cosas, ¿ok? Pero todos somos muy ignorantes. Lo que está diciendo aquí Pablo no es necesariamente que no seamos ignorantes, sino quiero que sepan esto. Y fíjate cuántas veces repite todos, yo lo marqué a propósito así en los versículos. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma comida. Híjole, pero ¿cómo comienza el versículo 5? Sin embargo. Oye, pero es que yo voy a la iglesia, checklist, ¿no? Oye, pero es que yo sí ya me bauticé, checklist. Oye, pero es que yo ya tomé el curso de miembros, check. Es que yo ya voy al grupo de LIDA. Es que yo fui al viaje misionero. Pero podría ser que, sin embargo,
dice en versículo 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Solo 2 personas entraron de esa generación a la tierra prometida. Solo 2. Hubiera sido más fácil que Pablo dijera no de la mayor parte, sino de todos menos 2. Hubiera sido más fácil. Sin embargo, nos está diciendo, ¿te das cuenta cómo tú puedes experimentar estas grandes obras de Dios? Porque yo no sé qué hubiéramos hecho tú y yo si de repente somos partes de esos milagros que están diciendo Pablo en el Antiguo Testamento. Porque cada uno de ellos nos podría llevar fácilmente una semana para cada uno de ellos. O sea, estos primeros 5 versículos nos podría llevar casi 2 meses. Pero piénsalo otra vez, saliste de un pueblo de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto y llegaron, ahora tienen que cruzar el desierto. Primera bendición de Dios, estuvieron bajo la nube, Dios los protegía. Y de repente imagínate tú ir caminando y de repente salir y que ves una nube enorme. Yo no sé ustedes, pero yo a veces cuando salgo a manejar el freeway o a algún lugar que tengo que ir y veo el cielo tan hermoso que tenemos y que Dios nos regala todos los días y veo lo impresionante que son las nubes, no lo puedo creer. A veces sí no lo puedo creer. Ahora imagínate que tú supieras, es que esa nube es Dios que nos está protegiendo en el camino. Sería diferente, ¿no? ¿Cómo verías las nubes si tú dijeras, es Dios, ya está ahí para protegernos? Y sin embargo, no solamente experimentaron eso, pasaron por el mar, ¿no? Hay muchos de aquí que no sabemos nadar y te dicen, tienes que cruzar el mar, ¿no? Pues y la lancha me da náuseas y no voy a poder. No hay problema. Que se abra el mar y que pases por ahí. Imagínate que tú y yo pudiéramos vivir todas esas experiencias y sin embargo que Dios nos agrade de nosotros. Así que tenemos que poner mucha atención, hermanos. Por eso el primer punto que tenemos que meditar en esta mañana es la fidelidad de Dios en el caminar de Israel. Porque Israel sí tenía una posición privilegiada, podríamos considerarlo así. ¿Y tú no? ¿No entregó Dios a su Hijo Jesucristo por ti? Para que tú puedas tener una relación con Él y lo puedas llamar Padre. Entonces, Israel era privilegiado, checklist. Tú también. Ahora, ¿ellos tuvieron experiencias en su caminar con el Señor? Sí. Y estoy seguro que tú también tienes las tuyas. Entonces, mira lo que dice nuevamente estos primeros versículos. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés fueron todos bautizados en la nube y en el mar. Así que los israelitas tuvieron el privilegio de presenciar la constante presencia de Dios y la guía de Dios en su viaje. Experimentaron una nube durante el día, una columna de fuego durante la noche, simbolizando la fidelidad de Dios al guiar y proteger a su pueblo. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Éxodo 13:22. Pero también esto dependía de una gran responsabilidad del pueblo, una gran entrega. Porque si la nube se movía, ¿qué tenían que hacer? Moverse, vámonos. No voy a decir, ya se está moviendo la nube, ahorita los alcanzamos allá la vuelta, ¿no? No, se empezaba a mover y ellos también tenían que ir. Así que reflexionemos sobre la fidelidad de Dios en guiarnos y protegernos. Cuando reflexionamos otra vez en el viaje que tuvieron que enfrentar los israelitas, Dios fielmente los liberó de la esclavitud de Egipto y a ti y a mí nos liberó de la esclavitud del pecado. Dividió el Mar Rojo, suplió todas sus necesidades y en Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Lo leímos más adelante hace rato y lo repetimos. Dios es fiel. Por eso la primera parte de nuestra meditación en esta mañana es la fidelidad de Dios. ¿Había sustento y provisión de parte de Dios? Sí. No solamente la guía y el cuidado. Ahora en los versículos 3 al 5 podemos ver el sustento y la provisión espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Así que si exploramos más este simbolismo que hay detrás del alimento espiritual que Dios les dio o del agua que brotaba de esta roca, fueron provisiones milagrosas de Dios para sustentar la vida de los israelitas en el desierto. Y Dios también te ha provisto a ti y a mí
de alimento espiritual, de bebida espiritual, para que podamos atravesar este desierto que es la vida que estamos viviendo hasta que estemos otra vez con Él, cara a cara. Pero lo tenemos ahí, tenemos el alimento, pero a lo mejor somos como los israelitas en ocasiones. Ay, otra vez, maná. Otra vez. Ay, la bebida, agua. Oye, no se podrá, pues algo como con dulcito o algo, porque pues así, pues de la pura agua, pues no. Como que una soda o algo, como que tengo. No. En Deuteronomio 8:3 dice la palabra de Dios: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Te acuerdas quién más citó este versículo en el Nuevo Testamento? Oh, Jesús. ¿Quién dijo Jesús? 10 puntos. Ya tienes 10. Check. ¿Y en qué momento Jesús dijo eso? ¿En qué momento conectó Jesús esta frase de Deuteronomio? ¿Qué estaba pasando con Jesús? Bueno, ten eso en mente, porque estaba siendo tentado. Y más adelante vamos a llegar al tema de la tentación también aquí en el libro de Corintios, ¿no? Otra vez, el simbolismo que hay detrás del alimento espiritual y del agua que Dios nos da. También es una forma de reconocer la fidelidad de Dios al ver cómo suple las necesidades de su pueblo. En Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice que Dios proveerá para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que tú y yo también tenemos esta promesa de parte de Dios. Él siempre va a dar lo que necesitamos para nutrirnos espiritualmente, para poder nutrirnos en su presencia. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo. Por medio del sacrificio de Jesucristo se abrió un camino nuevo que antes no había. Y ahora tú y yo tenemos la posibilidad de entrar directamente con Dios, de tener una relación con Dios, y eso nos va a llevar al tercer tema de esta predicación: la comunión que tenemos que tener con Dios. Pero hay un peligro. Oh, bueno, ahí ya no se pone tan padre, ¿no? Ya no está tan atractivo. Todo está muy bien cuando recibes protección, recibes guía, recibes alimento espiritual, te recibes todo esto. Y después dices, pero hay un peligro. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Padre, ¿no? A veces la verdad es que ser padre no es tan padre. No voy a decir eso. Es una gran responsabilidad. Y a veces es como el bad cop, ¿no? El papá es como el mal policía, porque los hijos quieren pedir un permiso para hacer algunas cosas y van con la mamá y dile a tu papá, ¿no? Entonces ya van con el papá y dicen, dile a tu mamá. Pero mi mamá me dijo que te viniera y que te dijera a ti. Y ahí tenemos a los hijos, ¿no? De un lado para el otro. Pero a veces la verdad es que a los padres les toca una gran responsabilidad, ¿no? Porque a veces son los que tienen que decir que no. Tal vez no son los más populares dentro de la familia para algunas cosas, pero son los que están diciendo, ten cuidado. Y estoy hablando de los padres, no solamente los papás, las mamás también, los padres en general, estoy hablando de la pareja. Y para aquellas mujeres que hacen el trabajo de ser papás también, que Dios las bendiga, hermanas, porque es una gran responsabilidad. Pero esa es una labor que nos ha tocado también como padres. Tenemos que decir, cuidado. ¿Puedes hacer todo esto? Sí, pero cuidado. No vas a decir, bueno, oye, ¿puedo meter un pasador en el outlet ahí de la pared? ¿Lo dejarías a tu hijo hacerlo? No. O de repente ves que, no sé, hacen una fogata, quieren preparar unos s'mores, y de repente a tu hijo le da por curiosidad tocar el fuego. ¿Lo dejarías? ¿Qué sería la primera reacción de un papá? Ay, hijo, mira, te quisiera pedir, por favor, que... ¿Qué hace un papá? Oye, ¿qué estás haciendo, no? Tranquilo, papá, pues no estoy aquí jugando con el fuego, ¿no? ¿Y qué le va a decir papá? Pues te puedes quemar, ¿no? Y tú te has quemado, no, yo no, pero sé lo que pasa. He visto a otros lo que les ha pasado cuando han jugado con el fuego. Y no son las mismas cosas que nos está diciendo aquí Pablo. ¿Cómo dice el versículo 6? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ojalá pudiéramos aprender de estos ejemplos. Porque si yo te digo, bueno, no te vas a quemar, ¿cómo crees? Eso le ha pasado a otros que no tienen cuidado, pero tú, con el poder de tu mente, toca el fuego y no te vas a quemar. ¿Tú crees que no se va a quemar? Hay cosas en las que no podemos estar jugando con eso. Ya sabes que si a alguien ya le pasó, aunque a ti no te haya pasado, tú dices, no lo hagas porque a otra persona le pasó y no lo hagas. Versículo 6.
Estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quiénes? A ver, dilo con convicción. ¿Para quiénes? Porque si tú piensas que esto no tiene nada que ver contigo, ya vámonos. Cerremos la palabra y a otra cosa. Pero esto que estamos leyendo tiene que ver contigo y conmigo. Estas cosas sucedieron como ejemplo y lo dice 2 veces. La agrega un poco más adelante. Pero entonces por eso decir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la advertencia? No codicien lo malo. No sean idólatras. Así que empieza a hablar de ese tema de la idolatría. Estos ejemplos de desobediencia, pues sí, yo sé que no son nada agradables, ¿no? Hay varias cosas que está resaltando en estos versículos que no deben hacer. No codiciar lo malo, no ser idólatras, no fornicar, no provocar al Señor, no murmurar. Hermano, pero ¿cómo? Son peticiones de oración, no es murmuraciones. Solamente que queremos compartir lo que está pasando ahorita el hermano. Y pues, o sea, el chisme nos encanta a todos, ¿no? No, hermano, no murmuren. Así que vamos a analizar algunos de estos ejemplos muy específicos de la rebeldía de Israel y sus consecuencias. Porque aunque no nos guste, hay consecuencias. Y tú y yo podemos elegir nuestro pecado, pero no podemos elegir las consecuencias. Esas las va a escoger Dios. Algunos creen que porque no han tenido ninguna consecuencia lo pueden seguir haciendo, pero un solo error te puede costar todo. Los israelitas son ejemplos claros de los peligros de la desobediencia y de la idolatría. Ya habían experimentado esas grandes obras de Dios. El fuego y las plagas en Egipto, la nube, la columna. ¿Y qué hicieron en el desierto? Se quejaron, entonces la murmuración, ahí estamos viendo un ejemplo. Pero mira lo que dice el Salmo 106. Hoy nuestra adoración la estuvo dirigiendo el Salmo 106. Y sigue teniendo algo que ver en nuestra predicación del día de hoy. Salmo 106, versículos 19 al 20, búscalo ahí en tu Biblia. Dice, hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y a veces no pensamos en esto, que ese es realmente el peligro de la idolatría. Porque tú puedes decir, no, hermano, yo ya no tengo ídolos, ya no tengo imágenes, ya no tengo nada de eso. Pero es que la idolatría implica dedicar tu devoción a cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Entonces, si quieres saber a qué le estás dedicando tus recursos, tu tiempo, pues nada más revisa tu agenda. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios a la semana? Bueno, voy 2 horas el domingo a la iglesia, ¿no? Ok. ¿Y el lunes? Bueno, pues es que empieza la jornada, empieza el trabajo y luego ya tengo la escuela y tengo las clases y tengo... Revisa tu agenda. O sea, ahorita, ¿cuánto tiempo has apartado esta semana para Dios? ¿Cuánto espacio de tu agenda ya tienes bloqueado a decir, aquí no puedo hacer otra cosa porque es mi tiempo que yo le dedico a Dios? Ahí dedícalo para que tú te des cuenta si estás cayendo en idolatría o no. Puede ser algo inconsciente, hermano. No estoy diciendo que lo estás haciendo a propósito o que lo estoy haciendo yo también a propósito. Pero nos empezamos a ocupar en muchas cosas. Y tenemos tiempo para todo, menos para Dios. A veces la verdad es que ni siquiera tenemos tiempo para nosotros mismos, ¿no? Pero pues entonces tenemos que hacer algo por cambiar eso. Porque si tú no pones a Dios en el primer lugar o tu devoción está siendo distraída por otras cosas, tu relación con Él va a ser obstaculizada. Te va a privar de bendiciones, te va a llevar a una espiritualidad decadente. Así que por eso debemos proteger nuestros corazones contra lo atractivo que pueden ser los ídolos. Porque pueden ser atractivos. ¿Por qué? Pues es un atajo, ¿no? Y así lo hacíamos probablemente algunos que estábamos en otra comunidad de fe, ¿no? Pues es que a este santito, óralo y ponlo de cabeza y entonces, y cada 28 días. Y teníamos todas estas ideas, ¿no? Porque es más fácil hacer eso que ser obedientes o que estar dedicados a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. Eso hay que ser también, ¿no? ¿Por qué oramos a esta persona? Pues porque si le oro a este santo, me va a conceder a lo mejor. Este es el santo del dinero, y este es el santo del amor, y este es el santo del peleador, ¿no? Ese no es hablando de otro, ¿no? Pero primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, hijos, aléjense de los ídolos. Y también lo está diciendo en los versículos que acabamos de leer, ¿no? En el versículo 11 sigue diciendo estas cosas le sucedieron como ejemplo, ya lo había dicho en el 6,
Pero aparte dice, y fueron escritas como enseñanza ¿para quién? Para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y entonces sí dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ninguno de nosotros puede decir que está exento de los peligros o los riesgos de la idolatría. En cualquier momento podemos cambiar a Dios por cualquier otra cosa. Porque si tú dices, yo dependo de Dios, ¿sí? ¿Dependes de Dios o dependes de tu cuenta en el banco? Bueno, si tu cuenta en el banco es como la mía, seguramente sí dependes de Dios, lo que te creo perfecto, ¿no? Pero es cierto, hermanos, es muy fácil decir, no tengo de qué preocuparme, mañana tengo este trabajo, me van a pagar esta otra cosa que voy a hacer por acá, ya tengo dinero, Y seguramente tú como yo tenemos algunos testimonios y experiencias donde en el momento en el que no podíamos ver a ningún otro lado, Dios dice, aquí estoy. O sea, ¿por qué yo soy tu último recurso cuando debería ser el primero? Porque lamentablemente, hermanos, ese es el peligro de la idolatría. Es tan sutil, es tan fácil distraernos y poner nuestra atención en otras cosas que podemos desviar muy fácilmente la mirada de quién es Dios. Por eso está diciendo 2 veces, esto se escribió para ustedes como un ejemplo, para que aprendan de lo que les pasó a ellos. Por eso me encanta el versículo 13 cuando dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. Y cuando leemos todas estas experiencias del Antiguo Testamento y podemos decir, es que yo creo en un Dios, y yo también he escuchado algunas canciones que a veces lo decimos, ¿no? Sí, y tú lo vas a volver a hacer, y tú eres el Dios de los milagros y todo. Eso está padrísimo. Y sí, y Él abrió el mar, y Él multiplicó los panes y los peces, y empezamos a recapitular todos esos milagros, ¿no? Pero al momento de que Dios transforme tu vida, ella cambia la cosa, ¿no? Porque sí creo que Dios es poderoso para abrir el mar y también para cerrarte la boca. Porque tú dices, no, es que a mí como me cuesta trabajo quedarme callado. Eso es una gran tentación. ¿Tú crees que Dios no es suficientemente poderoso para mantenerte con los labios cerrados? Dios es fiel. Y Él sabe que no vas a sufrir ninguna tentación que no sea común a los hombres. No te sientes como que tú eres súper especial, ¿no? No, es que lo que a mí me ha pasado, hermano, no sabes. No, pues seguramente es como lo que le ha pasado a toda la humanidad, ¿no? Porque aquí dice que es lo que sucede común a los hombres. Puede ser otra vez que te suceden en diferentes momentos de tu vida, en diferentes sabores y colores, pero todos en algún momento tenemos que enfrentar la tentación a desviar nuestros ojos de Dios. Y Dios está diciendo, Dios es fiel y no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Además, versículo número 13 termina diciendo, con la tentación proveerá también ¿qué? La vía de escape, la salida, para los que memorizamos en Reina Valera. Cuando se acostumbraba a memorizar la Biblia. Porque antes se acostumbraba a memorizar la Biblia, hermanos. Antes, ¿no? Ahora con tantas versiones ya ni te dan ganas, ¿no? ¿De cuál me aprendo, no? Pero bueno, cuando los que tuvimos oportunidad de memorizar la Escritura, nos tocó Reina Valera, no había de otras, es la que tenías que memorizar. Pero vuelve a decir en el versículo 14, por tanto, si Dios es fiel, si Él está ahí, garantizándote que no vas a ser tentado más allá de lo que puedas resistir, ¿qué dice el versículo 14? Huyan de la idolatría. No coquetees, no pienses, no, a mí no me va a pasar nada. O sea, yo puedo, hombre, pues entreno todos los días en el gimnasio de la fe, yo ya estoy, ¿no? No, Pablo, a mí, ¿qué me dura, no? No, porque tenemos que aplicar estas historias, estas lecciones, no solamente al pueblo de Israel o a la iglesia, sino a nuestra propia vida. Y Pablo está destacando la importancia de aprender, sí, de la historia de Israel, pero para evitar cometer esos mismos errores. Sus experiencias nos deben de servir como advertencia para resistir a la idolatría y mantenernos fieles a Dios. Vuelve a decir el versículo 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. También escribió estas cosas para animarnos a permanecer firmes en la fe, resistir la tentación de la idolatría. Segunda Timoteo 2:13 dice que Dios permanece fiel solo porque Él no puede negarse a sí mismo.
Aunque nosotros probablemente vamos a ser infieles. Pero recuerda el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenemos una comunión ahora con Dios. Tenemos una comunión a través de Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Versículos 15 al 17. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? La traducción que estoy usando en esta mañana traduce participación, pero la palabra es comunión. La palabra comunión no es solamente una común unión, sino estamos en el mismo barco, somos compas, ¿no? Claro, no es para mostrar ningún tipo de una falta de respeto a Dios, pero lo que está diciendo es, tenemos algo en común. Si estamos aquí es porque estamos en el mismo equipo. Entonces está diciendo, ¿no tenemos participación con la sangre de Cristo? ¿No hemos sido lavados con la sangre de Cristo? ¿No hemos participado del pan? Y dice que el pan es uno. Nosotros también, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos del mismo pan. Así que cuando reflexionamos y practicamos la cena del Señor, como fue la semana pasada, lo que estamos diciendo es que estamos en una comunión que simboliza nuestra unión con Cristo y también con todos nosotros los que creemos y tenemos esta misma fe. Es un momento sagrado, es un momento de compañerismo y no podemos mancharlo con nuestra desobediencia, con nuestra idolatría, con nuestra rebeldía, porque es a través de la cena del Señor que recordamos nuestra identidad compartida en el cuerpo de Cristo. Así que cuando participamos de este acto, por eso tenemos que reflexionar. La idolatría y la comunión con Dios son cosas totalmente incompatibles. No se pueden llevar de la mano. No puedes decir, bueno, los domingos tengo mi comunión con Dios, pero entre semanas soy medio idólatra, ¿no? Un poquito, le consiento tantito, no se puede. Versículo 18 dice, consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué queremos decir entonces? ¿Que lo sacrificado de los ídolos es algo, que el ídolo es algo? Y entonces sube de nivel y Pablo dice, es que tienes que entender que, sí es cierto, los ídolos no son nada, los que están detrás de los ídolos es el problema. ¿Quiénes son los que están detrás de los ídolos? Los demonios. Por eso también en nuestra guerra espiritual tenemos que recordar que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. O sea, el problema no es tu suegra. El problema no es tu primo, el problema no es tu papá, el problema no es tu hijo. No tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Ellos son nada más los que están aquí poniendo la cara, pero ellos no son el problema. Entonces el problema no son los ídolos. Y hay un versículo del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, donde ya desde el Antiguo Testamento veían esto. Deuteronomio 32, versículos 16 al 17. Los israelitas provocaron a celos a Dios con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Y en el Salmo 106, versículos 36 al 37, que es el salmo que nos dirigió hoy en adoración, el salmista escribe acerca del pueblo de Dios en el desierto. Dice, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Versículo 21 de 1 Corintios 10. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar en de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que vamos, esta mañana quiero animarlos para que prioricen su relación con Dios y eviten comprometer su fe. La idolatría, eso que hacemos, son esas huestes de maldad que están ahí trabajando para desviar nuestra atención de Dios. Y si lo consentimos, estamos adorando a los demonios. Esto es algo grave, hermanos. Nuestra relación con Dios es de suma importancia y debemos protegerla, cueste lo que cueste. Así que permanezcamos fieles, negándonos a participar en prácticas que debiliten nuestra fe o que nos aparten de la comunión con Dios. Aunque pensamos, no tiene nada de malo. Tiene mucho de malo si van a apartarte de tu comunión con Dios. Mateo 6:33. Primero busquen
su reino, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Oremos. Dios, hoy, a través de tu palabra, hemos explorado tu fidelidad. Nos has permitido ver los peligros de la idolatría y el significado de tener una comunión contigo. Hemos visto cómo tú fuiste fiel en el viaje de Israel y entendimos los riesgos de la idolatría y comprendimos la importancia de nuestra comunión contigo. Permítenos aprender de los errores de Israel y estar atentos a los peligros que podríamos enfrentar muchas veces en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y buscar una comunión más profunda contigo. Llévanos a la acción de ser fieles, de rechazar la idolatría, de profundizar en nuestra comunión contigo a través de Jesucristo y recordar las palabras de tu Hijo Jesucristo cuando dijo: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Que vivamos con fidelidad, evitando la idolatría y viviendo de una manera que traiga gloria a tu nombre, Señor. En nombre de Cristo Jesús.